Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario. Amigas y amigos, y el destino de Jesús fue la cruz, ese ignominioso y feo suplicio, la cruz. ¿Por qué decimos esto? Porque la cruz era un suplicio exclusivo para delincuentes y subversivos. Y ese mismísimo suplicio, las autoridades religiosas se la aplicaron a Jesús. Se lo aplicaron a Jesús. Ese mismo suplicio. Y todo ello, hermanas y hermanos, amigas y amigos, porque Jesús destruyó la estructura religiosa de la época. ¿En qué sentido la destruyó? En que sustituyó la ley religiosa por el bienestar del hombre y sacó del templo la religión y la llevó a la calle, a lo laico. Y desde entonces a Jesús no se le encuentra sino en espíritu y en verdad, ni en el monte Siquem, ni en el templo de Jerusalén, sino en la calle. Y le quitó el monopolio de lo sagrado. A lo sagrado, le quitó el monopolio a lo sagrado y se lo dio al hombre. Y sobre todo al hombre excluido, al hombre que era el último de la sociedad. Por eso, para Jesús y para Monseñor Romero, esta fue la causa de sus muertes, porque vieron que el mundo solo se salvaba desde los últimos. Y fue para Jesús el tema estrella de su proyecto, que el mundo se salva desde los últimos, desde los que no cuentan nada en la sociedad. Y Romero padeció la misma vida de Jesús. Jesús, un hombre que tuvo que soportar la tremenda exclusión social, Romero la soportó. ¿Por qué? Porque se dieron a los pobres, a los excluidos, a los que no cuentan nada, a los pobres que no solo son pobres porque no tienen, sino porque son víctimas de que otros tengan. Porque lo que le sobra al rico le pertenece al pobre. Y por eso Jesús y Monseñor Romero murieron por igual. El norte de Romero era Jesús, porque Romero sigue, y tengo que decirlo, era un hombre de oración. Romero pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Tenía devoción al corazón de Jesús. Y María, la Virgen, era su intercesora. De modo que podemos resumir todo esto en una frase del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Oiga, sin contemplación, sin oración, sin acción de gracias a Dios, no hay vida cristiana. Y sin compromiso, sin solidaridad, sin amor al prójimo, tampoco. Estos fueron los ideales de Jesús y de Romero. Y Romero, claro, era tan claro como Jesús. Y él vislumbraba ya su final. Y por eso él le decía a un diario mexicano:
Sí, me he sentido fuertemente amenazado de muerte, pero debo decirle que como cristiano no creo en la muerte en sí resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Ojalá sí se convencieran de que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Qué fe en la iglesia tenía Romero. Cuando hoy, qué lección nos da Romero para ahora, cuando hoy no se quiere aceptar ni siquiera la palabra crisis que se mencione entre nosotros. Hay eclesiásticos que no quieren oír esa palabra, que prohíben su mención. Y esa es la peor crisis que hay. Porque miren, cuando hay crisis de evangelio, ¿cuál es la salida? Volver al evangelio. Y por ello, amigas y amigos, Romero firmó su muerte, su condena a muerte, cuando dijo estas palabras el día anterior en la catedral. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Con estas palabras, Romero firmó su condena a muerte. Gracias. Luna TV presentó Volver a lo Esencial con el padre César Hilario.